Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Ábalos, profesor de matemática del Plan Universitario Gauss, y los voy a acompañar en esta pequeña revisión de 4 ejercicios propuestos en el modelo DEMRE de preguntas de competencias matemáticas M1 publicados durante este año. Entonces vamos a pasar a hacer la revisión y tenemos aquí la pregunta número 1. La rampa es una forma alternativa de acceso para las personas con movilidad reducida. Cada país tiene su propia normativa de seguridad sobre las pendientes máximas que se deben ser usadas para la construcción de una rampa. En Chile, una rampa de más de 150 centímetros de longitud debe tener como máximo un 8% de pendiente. Esto significa que al avanzar 100 centímetros horizontales, la rampa que debe elevarse con 8 centímetros verticales, tal como se presenta en la siguiente imagen. Y acá se comparte la imagen y vemos obviamente el desplazamiento horizontal y vertical, 100 centímetros, 8 centímetros hacia arriba. Una rampa se construye con la máxima pendiente permitida en Chile. Entonces la pregunta es, ¿a qué altura debería elevarse esta rampa al avanzar una distancia horizontal de 300 centímetros? Y me propone las 4 alternativas: 10 centímetros, 11 centímetros, 16 centímetros y 24 centímetros. Entonces ahí tenemos obviamente el primer ejercicio y vamos a comenzar con su resolución. Entonces, una manera de pensarlo es que obviamente que cada 100 centímetros horizontales que yo desplace, obligatoriamente también debe ser 8 centímetros verticales. Si lo veo de esa forma, podría pensar que esto es una proporción donde voy a tener dos tipos de desplazamiento que van a estar relacionados, uno de características horizontales y otro de característica vertical. Ahora, yo sé que por cada 100 centímetros horizontales, obligatoriamente debe moverse 8 centímetros en forma vertical. Por lo tanto, si ahora quiero moverme 300 centímetros en forma horizontal, la tipo de movimiento vertical medida la altura en centímetros debiera ser una cantidad X que desconozco. Claramente aquí tenemos una proporción donde si la variable horizontal de 100 subimos a 300, el 8 debería también ser una cantidad mayor, por lo cual si ambas variables suben, ¿qué quiere decir esto? Que estamos bajo una presencia de una proporción directa, y recordad que la proporción directa se hace multiplicando cruzado, regla de 3 simple, llámelo como usted quiera, donde en este caso la multiplicación de 100 con el X debería dar lo mismo que multiplicar 300 por 8. Entonces me quedaría 100 multiplicado por X es igual a 300 multiplicado por 8. Entonces el valor de X para ser calculado, digo 300 multiplicado por 8 y todo esto dividido por 100. No hago la multiplicación todavía porque me conviene simplificar los elementos que se puedan hacer. Y ahí obviamente nos queda que para encontrar el valor de X simplemente sería 3 por 8 multiplicado y dividido por 1, por lo cual 3 por 8 sería 24, y obviamente que dividido por la unidad sigue siendo 24, y esto obviamente se mide en centímetros, y obviamente que la pregunta es exactamente esa: ¿cuándo es el desplazamiento hacia eleva la rampa con un desplazamiento de 300, por lo cual la alternativa inmediatamente sabemos que son los 24 centímetros. Y esta es una manera de esquematizar la información y poder resolver el ejercicio 1. ¿Podríamos pensarlo de una manera adicional? Sí. Imagínense que, como dice, que cada 100 centímetros que yo me muevo en forma horizontal, me voy a mover 8 en forma vertical. Aquí ya tenemos un primer desplazamiento donde, entre comillas, podemos decir que quedamos en ese punto en particular que estamos marcando con rojo. Nos vamos a acercar un poquitito, ahí sí. Luego yo podría pensar que vuelvo a generar un movimiento de 100 centímetros en forma horizontal, por lo cual acá tiene que haber otro movimiento en vertical, que en este caso también son 8 centímetros. Y ahora, con otro color, quedamos en este punto, justo donde está la ruedita, y vuelvo a desplazarme 100 centímetros en forma horizontal, por lo cual aquí habrían otros 8 centímetros en forma vertical. Ahora, como quiero saber la distancia que hay desde aquí hasta el piso, sé que obviamente los movimientos verticales fueron 3 veces 8 centímetros, y sabemos que 3 por 8 centímetros nos va a dar 24 centímetros. Y ahí fíjense, lo estoy viendo de una manera más esquematizada y estoy usando la misma lógica y llego exactamente a la misma respuesta, que en este caso sería la alternativa B. Y ahí tenemos dos estrategias distintas para abordar, por ejemplo, el mismo ejercicio. Y ahí tenemos la pregunta 1 resuelta. Pasemos a la 2. Bueno, ahí está la respuesta marcada. La 2. Leamos la con detención. Dice: una línea aérea publica los valores de los pasajes de Santiago a Puerto Montt de acuerdo con la cantidad de maletas con la que viajará.
mediante una siguiente tabla. Y ahí está la tabla, cantidad de maletas. Si usted lleva 0 maletas, paga 25.000 pesos por su pasaje. Si lleva una maleta, 40.000, 2, 55.000 y así todos los datos que involucra esta tabla en particular, hasta una cantidad de 6 maletas. Ahora, con esta información dice que Susana confeccionó un gráfico adjunto y afirma que para esta ruta la línea aérea cobra el mismo valor por cada maleta que se lleve. Y genera el gráfico que obviamente lo hace con respecto a la información que venía en la tabla. Y cada uno de los puntos acá es la misma información del gráfico. Ahí está, chiquillos. Entonces, la pregunta es, con respecto a esto, ¿cuál de los siguientes argumentos explica por qué es cierto la afirmación de Susana? Y no olvidemos la afirmación de Susana. Susana dijo que la línea aérea cobra lo mismo por cada maleta que se lleve. Entonces, tengo que saber de qué parte de la información entregada puedo decir esto. Y las alternativas que propone son A, porque el precio del pasaje sin maleta es de 25.000. B, porque se deduce al dividir el precio del pasaje por la cantidad de maletas. C, porque el precio del pasaje va aumentando a medida que yo aumento las maletas. Y el D, porque lo que aumenta el precio del pasaje al llevar una maleta adicional es siempre igual. Y eso es lo que tengo que ver, de qué parte, cómo yo puedo deducir esto y cuál es la alternativa que me permite llegar, recuerden, a esta información. La línea aérea cobra el mismo valor por cada maleta que se lleve. Entonces, miremos la tabla, veamos si de aquí se puede sacar algo, chiquillos. Si miramos la tablita y vamos marcando la información importante, que lo vamos a ir haciendo ahora, tengo 0 maletas que cuestan 25.000 pesos. De 0 subimos a 1, por lo cual agregamos una maleta y del precio de 25.000 subimos a 40.000, por lo cual tenemos una diferencia de 15.000 pesos. Ahora, si volvemos a analizar, de 1 subimos a 2 maletas, por lo cual se agrega una maleta más. Y fíjense el precio. Vuelve a aumentar 15.000 pesos, que es la misma cantidad anterior. Ahora, una maleta más. Y fíjense, nuevamente es la misma cantidad que sube. Lo mismo puedo decir acá. Sube 1. Subimos 15.000. Y así sucesivamente nos damos cuenta que cada vez que yo agrego una maleta, según la tabla que se comparte, es exactamente lo mismo en lo que sube en cantidad de precio. Por lo cual, con esta información, ¿podríamos dar respuesta a la pregunta? Sí, podría ser. Ahí tenemos un análisis con respecto a eso. Y si hacemos la pregunta con respecto a qué información explica esto, porque el precio del pasaje sin maleta es de 25.000, fíjense, solamente por saber que el 0 es 25.000, yo podría deducir que siempre la aerolínea me cobra lo mismo por maleta adicional. Y obviamente que eso no es deducible de esta información. Ahora, porque se divide el precio del pasaje por la cantidad de maletas tampoco, porque lo único que nosotros vimos acá es que a medida que yo aumentaba, siempre aumenta, pero aumenta, ojo, lo mismo, que eso es súper importante. C, porque el precio del pasaje va aumentando a medida que aumentan las maletas. Claro, podría uno entender que quizás esta podría ser una respuesta correcta, pero hay que tener cuidado porque dice que va aumentando, pero no dice que aumenta siempre lo mismo. Y eso es lo que yo puedo deducir de la tabla. Y en cambio la D es exactamente el análisis que nosotros hicimos, porque lo que aumenta el precio del pasaje al llevar una maleta adicional es siempre igual. Y nos dimos cuenta que cada vez que agregamos una maleta, siempre se aumenta 15.000. Por lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra alternativa correcta, de donde Susana puede asumir esa información, en este caso es de la D. Otra manera de haberlo visto también podría haber sido a través del gráfico. ¿Por qué? Porque si yo me acerco al gráfico y veo acá, aquí yo sé que tengo 25.000, porque acuérdense que iba de 5, 10, 15, 20, 25.000. Yo me muevo un movimiento, cual como el de la rampa, horizontal, y acá fíjense lo que pasa. Me muevo 3 hacia arriba, por lo cual, ¿qué significa? Si va de 5 en 5, que aquí hay 15 o 15.000, porque acuérdense que va en precio. Acá nuevamente agrego una maleta, que es como desplazarme una horizontal. Y acá obviamente nuevamente avanzamos exactamente los mismos 3 cuadritos, que va de 5 en 5. Ahora nuevamente una horizontal, una maleta, y nuevamente agrega lo mismo. Entonces, si nos damos cuenta también por el gráfico, aumento 1, aumenta 15. Aumenta 1, aumenta 15. Entonces quiere decir que cada vez que tú agregas una maleta, siempre va aumentando y aumenta lo mismo. Y eso es lo importante, no solamente que aumenta, que siempre va agregando la misma cantidad. Por lo cual, si yo lo dijera de la tabla, también sé que la alternativa correcta es la D. Y ahí tenemos una segunda estrategia para el ejercicio 2. Pasemos al 3.
En una farmacia se publica la siguiente oferta. Todos los analgésicos tienen un 20% de descuento. Oferta. ¿Cuál es el precio de venta de un analgésico que antes costaba 1.200 pesos? Obviamente que aquí tenemos el precio original y queremos saber en cuánto se va a vender ese artículo ahora con esta oferta. Alternativa 960 pesos, B 1.000 pesos, C 1.176 pesos y D 1.180 pesos. Y ahí tenemos las 4 alternativas y vamos a ver un procedimiento para poder resolverlo. Una opción, considerando que el precio es 1.200, es hacer una típica proporción directa o regla de 3 simple, donde yo digo que los 1.200 pesos obviamente corresponde al monto original, por lo cual eso debiera ser el 100% de la cantidad. Y obviamente que le voy a aplicar este 20% de descuento, entonces voy a ver cuánto descuento se le aplicó, y eso es una cantidad X que desconozco. Al ser proporción directa o regla de 3 simple, resolvemos cruzado y me quedaría que 100 multiplicado por X es igual a 1.200 por 20, por lo cual el valor de X que estoy buscando sería 1.200 por 20 partido por 100. Simplificamos los ceros y te queda que X es igual a 12 por 20, que en este caso me quedaría 12 por 20 y eso es 240 pesos. ¿Qué significan estos 240 pesos? Recordar que es el 20% del producto, por lo cual es el descuento aplicado. Pero la pregunta no es cuál es el descuento, sino cuál es el precio de venta del producto, por lo cual si el precio costaba 1.200 pesos, ahora le voy a hacer un descuento de 240 pesos. Y si 1.200 le descuenta 240, eso me da 960 pesos, que corresponde a la respuesta correcta, que en este caso sería la alternativa A. Y ahí tenemos una forma de afrontar la pregunta 3. Ese es un camino. Podríamos ver un segundo camino adicional, donde en este caso, como sé que cuesta 1.200, vuelvo a plantear una regla de 3, donde digo que esto efectivamente es mi 100%, pero como yo sé que el producto cuesta un 100% y le voy a hacer un descuento del 20%, al final lo que me van a cobrar del producto son 80%. Entonces, en vez de calcular el 20% y hacer el descuento y hacer la resta con respecto al precio original, yo podría calcular directamente cuál es mi 80% para saber lo que me van a cobrar y poder llegar inmediatamente a la respuesta, y eso indicar que es una cantidad que no conozco, por lo cual por regla de 3 simple nuevamente nos queda que para calcular el valor de X, acuérdense, lo hago así y me quedaría los 1.200 multiplicado en este caso por 80 y dividido por 100. Nuevamente simplificamos, ¿cierto? Para trabajar con cantidades más pequeñas. Me quedaría un 12 multiplicado por 80. Y si usted el 12 lo multiplica por 80, me da exactamente 960, que como ahora calculé el 80%, es exactamente el precio de venta del artículo. Por lo cual la respuesta es directamente la alternativa A y me evito quizás hacer el descuento primero y luego restárselo a la cantidad original. Y ahí podría ser una segunda estrategia. Y hay gente que aprende un poco más visual y también aquí lo podría esquematizar esta información. ¿A qué nos referimos? Usted imagínese que todo esto corresponde al precio, por ejemplo, al objeto, en este caso el medicamento. Y como dice que es el 20%, yo podría tomar este medicamento y hacer 4 pequeñas divisiones, 3 y 4, donde cada una de estas partes, si suponemos que son iguales y hice bonito el dibujo, me quedaría 20% cada una de ellas, porque obviamente que si yo divido un entero en 5 partes iguales y digo que es un 100%, cada una de esas partes valdría el 20%. Y ahora yo sé como que el producto completo cuesta 1.200 pesos, yo podría pensar que estos 1.200 lo voy a dividir en 5 partes iguales. Obviamente te queda 5 por 2 son 10, sobran 2 bajo el 0. 5 en el 20 está contenido 4 veces. En el 20 obviamente 0 bajo el 0. Lo agregamos y me queda aquí 240. ¿Qué significaría este 240? Que cada una de estas partes obtenidas acá, entre comillas, cuesta 240 pesos. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que como yo sé que me va a hacer un 20% de descuento, es como que una de estas partes no me la van a cobrar. Y solamente nos vamos a quedar con esas 4 partes de 240. Entonces yo podría decir cada parte cuesta 240 y solamente me van a cobrar 4 de ellas. Y obviamente que 4 por 0 es 0, 4 por 4 es 16, 4 por 2 son 8 y 1 es 9 y nos da
960, que sería exactamente el monto que es el mismo que nos dio con los dos métodos anteriores. Y ahí tenemos hasta un tercer método adicional para hacer este ejercicio en particular. Y pasemos al último. El cliente solicita una vidriería la confección de una ventana, presentando para ello un pequeño bosquejo en una hoja de cuaderno, tal como se representa en la figura. Y aquí, chiquillos, tenemos el bosquejo. Lo bueno de este bosquejo, ¿cuál es? Que es una hoja cuadriculada, y eso es interesante, donde si se dan cuenta, los 40 centímetros están representados por 4 cuadritos y los 100 centímetros están representados por 10 cuadritos. Y eso obviamente hace una relación súper directa porque cada cuadrito valdría 10 centímetros y así yo lo puedo interpretar al momento de hacer un cálculo. Ahora, con esta información y con el detalle del dibujo, dice que el costo del trabajo se calcula según las dimensiones tanto del marco y del tamaño del vidrio que se utilice. O sea, el centímetro lineal del marco, o sea, el contorno, todo lo que le voy a colocar como marco, tiene un costo de 100 pesos y el centímetro cuadrado del vidrio tiene un costo de 5 pesos. Entonces la pregunta es cuál es el valor total que tiene que pagar este cliente por la confección de esta ventana. Y coloca obviamente esas 4 alternativas: 319.200 pesos por la ventana, 281.200, 38.000 y 36.000. Y ahí tengo las 4 alternativas. Entonces, busquemos una manera de resolverlo. Como dijimos cuando analizamos el dibujito, que es lo interesante de este dibujo, que cada uno de los cuadritos estaría representando 10 centímetros. Y fíjense lo que vamos a hacer. Como tenemos que calcular el perímetro o el contorno de la figura, que es el perímetro, necesito saber cuánto vale estos dos segmentos que están por sus costados de esta forma que está aquí. Entonces, una manera de hacerlo podría ser lo siguiente. Vamos a ir marcando. Desde este punto que está acá, yo voy a marcar una línea directa para acá. Obviamente que como es cuadrante, esto va a quedar como un ángulo de 90. Y como sé que cada uno de estos cuadritos dijimos que valía 10, obviamente que acá tengo 40, entonces tengo 10 cada uno, por lo cual tendría 3 de ellos. Podríamos colocar inmediatamente que todo esto es 30. Acá tengo desde este punto hasta arriba, tengo 4 cuadritos, por lo cual tendría 40 centímetros. Y lo único que me faltaría es saber cuánto vale ese en particular para poder sacarlo. Y si nos damos cuenta, ahí se forma un triángulo rectángulo, donde obviamente podría aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, la hipotenusa en este caso es el valor x que tenemos acá, lo vamos a marcar acá. Acuérdense que la hipotenusa se reconoce como el segmento o el lado que está, entre comillas, enfrente del ángulo de 90, y los catetos son los lados que forman, en este caso, el ángulo de 90 en un triángulo rectángulo. Entonces yo sé que la hipotenusa al cuadrado sería igual a 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. 30 al cuadrado, 3 por 3 son 9 y agregamos los dos ceros. 4 por 4 es 16 y agregamos los dos ceros, por lo cual x cuadrado sería igual a 900 más 1600, que serían 2500. Y obviamente, como quiero sacar qué valor de x cumple con la condición, entre comillas, aplico raíz. Y eso obviamente nos queda que el valor de x buscado en la teoría sería más menos la raíz de 2500, que obviamente es la desconocida, y eso es más menos 50. Entonces aquí yo debería tener dos posibles respuestas, el 50 positivo y el 50 negativo, pero entendiendo que en este caso es un problema de contexto donde x representa una distancia, nos quedamos solamente con el 50 como respuesta. Y lo bueno es que en esta parte del dibujo ya sé que esa parte es 50. Obviamente necesito el perímetro para poder sacar este famoso centímetro lineal que tenemos acá, por lo cual desde este punto que está acá nos damos cuenta, chiquillos, también puedo hacer exactamente lo mismo. Formo un ángulo 90, nuevamente tenemos un 30, nuevamente tenemos un 40, por lo cual nuevamente un teorema de Pitágoras, donde sabemos que ya por el cálculo anterior, que esa parte debiera ser 50 centímetros, y con eso ya podemos calcular el contorno. Porque acuérdense que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, para calcular el perímetro de esta figura, simplemente voy a sumar los 100 centímetros de la base, más los 40 de la base superior, más los 50 de los lados, de este caso, de este trapecio. Si sumamos todo eso en centímetros, son 100 más 40 más 140, más los 100 que tengo entre los 250, me quedarían 240
40 centímetros es lo que mide el contorno de esta figura. Y no olvidemos el enunciado, dice que el centímetro lineal del marco tiene un costo de 100 pesos. O sea que si yo necesito 240 centímetros, simplemente tomo esta cantidad y la multiplico por 100. Y al multiplicarlo por 100, el costo que vas a tener, pero solamente con respecto al marco, serían los mismos 240. Y si le agregamos los dos ceros, sería que el costo sería 24.000. Pero recordar que todavía no hemos calculado el precio del vidrio, solamente esta parte del marco de la ventana. Y lo vamos a dejar anotado. Ahora pasemos a calcular cuánto necesito de vidrio. Pero ¿qué es lo interesante? Que ya tengo, entre comillas, dos formas alternativas de hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo cómo calcular el área de esta figura, yo puedo reconocer que esto es un trapecio, y si sé que es un trapecio, y recuerdo la fórmula, dice que el área de un trapecio sería base 1 más base 2 partido por 2 por la altura, y esa es una manera de calcularlo, donde las bases 1 y 2 en este caso corresponderían a los segmentos o lados que son paralelos, que serían los 100 y los 40, y la altura corresponde a la distancia entre las dos horizontales, que sería esta que marcamos acá, que sabemos obviamente que son 40 centímetros. Si uso ese procedimiento para hacerlo, yo simplemente digo que el área del trapecio sería colocar la base 1, que serían los 100, más la base 2, que serían los 40, ese resultado dividirlo por 2 y luego multiplicarlo por la altura, que también son 40. Entonces aquí tengo el área del trapecio, que serían los 140 dividido por 2, recordad que estos son centímetros, por los 40 centímetros de la altura. El 2 en el 140 lo podemos simplificar, me quedaría 70 centímetros por 40 centímetros. Hacemos la multiplicación respectiva, por lo cual nos queda que el área del trapecio sería 7 por 4, que es 28. Agregamos los dos ceros y esto obviamente centímetro por centímetro me da centímetros cuadrados. Y al tener centímetros cuadrados ya saqué el área completa. Y acuérdense, por favor, que el vidrio tiene un costo de 5 pesos por cada centímetro cuadrado. Lo tengo en centímetro cuadrado, por lo cual simplemente esta cantidad lo multiplico por su valor por centímetro cuadrado, que es 5, y nos quedaría 5 por 0 es 0, 5 por 0 es 0, 5 por 8 es 40, reservamos 4, y 5 por 2 son 10 y 4 son 14, por lo cual el costo que me genera colocar el vidrio sería 14.000. Pero esto es solamente por el vidrio. No lo olvidemos. Entonces, ahora con estos dos datos, que sé por el marco me cobran 24.000 y por el vidrio me va a costar 14.000, obviamente me dice cuál es el valor total a pagar, por lo cual tomo los 24.000 iniciales, ahí está, los 24.000 iniciales, y le agrego los 14.000, que es lo que me van a cobrar por el vidrio, por lo cual eso me da una suma de 38.000 pesos, por lo cual la respuesta correcta para esta pregunta, como si bien sale marcado acá, es la alternativa C. Y así se dan cuenta, durante el transcurso de este ejercicio, miramos diferentes formas o métodos para calcularlo, y ahí tienen obviamente varias estrategias para poder hacerlo. Ahora, si en esta parte de acá no recordamos cómo calcular el área del trapecio, recuerde que usted, en esta parte inicial, usted dividió la figura en tres partes, entre comillas, un triángulo rectángulo, y aquí obviamente me quedó un cuadrado de 40 por 40. Entonces usted también podría calcular el área de los triángulos, recordando que es base por altura partido por 2, que en este caso sería 30 por 40 dividido por 2. Y si calculamos esto de acá, para que tenga un método adicional más, vamos a cambiar de color. Ahí está. Usted tendría acá, ahí, un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que aquí teníamos 30, acá teníamos 40, 90, el área de un triángulo dijimos que era la base, 30 por la altura, que es 40 partido por 2, 30 por 40 sabemos que son 1200, pero dividido por 2, por lo cual en este caso me quedaría 60, pero esto sería el área de un solo triángulo. Acordar, por favor, que son dos que son iguales, tal como vimos en las figuras acá, por lo cual esta cantidad, a multiplicarla por 600, porque 1200 dividido por 600, me quedaría 1200. Y ahí ya tengo 1200, y hay que agregar en este caso el área del cuadrado. Entonces aquí dibujamos un pequeño cuadrado, donde en este caso sé que es de 40 por 40,
4 por 4 es 16, agregamos los dos ceros y tengo los 1600 centímetros cuadrados, que con los 1200 de los dos triangulitos, fíjense, nos dan los mismos 2800 centímetros cuadrados que nos dio con el área del trapecio que tenemos ahí. Por lo cual, cualquiera de las dos estrategias que tú utilices va a ser válida para hacer la pregunta 4. Eso, chicos, espero que les haya servido esta revisión y mucho éxito en lo que se estén preparando.